Bienvenidos a ser bendecidos escuchando el día de hoy el tema titulado Comprometidos con la adoración a Dios. Basados en el Salmo 99, del 1 al 9, que dicho sea de paso, inicialmente, es de autor desconocido, aunque hay mucha probabilidad que haya sido escrito por el rey David durante su reinado. O también pudo haber sido, en su caso, Moisés o Samuel. Dicho salmo lee de la siguiente manera: Jehová reina, temblarán los pueblos, Él está sentado sobre los querubines, se conmoverá la tierra. Jehová en Sión es grande y exaltado sobre todos los pueblos. Alaben tu nombre, grande y temible, Él es santo. Y la gloria del Rey ama el juicio. Tú confirmas la rectitud. Tú has hecho en Jacob juicio y justicia. Exaltad a Jehová nuestro Dios y postraos ante el estrado de sus pies. Él es santo. Moisés y Aarón entre sus sacerdotes y Samuel entre los que invocaron su nombre. Invocaban a Jehová y él les respondía. En columna de nube hablaba con ellos. Guardaban sus testimonios y el estatuto que les había dado. Jehová, Dios nuestro, tú le respondías. Les fuiste un Dios perdonador y retribuidor de sus obras. Exaltad a Jehová nuestro Dios y postraos ante su santo monte, porque Jehová nuestro Dios es santo. Estimados oyentes, solo el ser humano fue creado con la capacidad de adoración. Ningún otro de los seres vivos en el universo tiene la capacidad de adoración. Por eso es que nosotros desde que nacemos con la necesidad a adorar. El peligro que se corre es a qué o a quién adoramos, pudiendo caer en la idolatría de cosas inanimadas, de imágenes, de estatuas, de personas vivas o incluso muertas. La definición del diccionario de la palabra adoración es la siguiente. Adoración es amar con exaltación a algo o a alguien. Y de acuerdo a las Sagradas Escrituras, la Biblia, al único que se debe rendir adoración con exaltación es a Dios. ¿Por qué? Por su grandeza inconmensurable, por su poder y su sabiduría en la creación del universo y por sus poderosas palabras de salvación y de vida eterna para todo ser humano a través de la fe en Jesucristo. Así que en tiempos de tanta idolatría, donde sobran las cosas y las personas
que el ser humano puede idolatrar, la Biblia nos hace un llamado a comprometernos a adorar con exaltación solamente a Dios. Porque en primer lugar, Dios es el creador todopoderoso del universo. El Dios todopoderoso creador, por lo tanto, ejerce señorío sobre todo lo que Él creó. El versículo 1 inicia diciéndonos: Jehová reina, temblarán los pueblos. Dios tiene dominio absoluto sobre todo lo que Él creó. Y continúa el versículo: Él está sentado sobre los querubines, se conmoverá la tierra. Él, Dios está sobre los querubines, por lo consiguiente, la tierra se conmoverá. Esta expresión es muy interesante, porque Dios se está refiriendo a que Él está por encima de los querubines celestiales, que de los seres celestiales, los querubines eran los que tenían más alta autoridad. El Señor está diciendo, pero Dios está sobre esos querubines. La autoridad de Dios está por encima de esos querubines celestiales. Pero no solamente de esos seres celestiales vivos, sino también el salmista se refiere a que Dios está por encima de las imágenes de esos querubines que estaban talladas en el arca, del pacto de Dios con el pueblo de Israel. Como asegurándose de que tuvieran cuidado cuando presentaban adoración con exaltación a otro que no fuera Dios, Jehová de los ejércitos. El versículo 2 continúa diciendo: Jehová en Sión es grande y exaltado sobre todos los pueblos. Es la primera vez que aparece la palabra exaltado, exaltar, exaltación, concordando con la definición que nos da el diccionario. Jehová en Sión es grande y por lo tanto debe ser exaltado, debe ser adorado con exaltación sobre todos los pueblos. Así que no hay ninguna excusa para dirigir la adoración a nadie más que no sea ese Dios creador todopoderoso del universo. Debido a su señorío universal, el ser humano no puede ignorar que la adoración solo debe darse a Dios. Continúa el versículo 3.
alaben tu nombre grande y temible. Dicha orden descansa en su carácter de santidad. Y aquí aparece la razón. ¿Por qué? ¿Por qué hay que alabar el nombre grande y temible de Dios? Cierra este versículo 3 con esta expresión muy característica. Él es santo. Dios es santo. A nadie más se le puede atribuir la santidad del carácter divino, del carácter de Dios. Él es santo, es la razón concluyente de por qué adorarlo. Si alguien cuestionara por qué adorar a Dios, la respuesta es porque Él es santo. Y esta expresión, interesantemente, se repite 3 veces, al igual que la palabra exaltación, en estos 9 versos de la Escritura. Pienso que es así para dejarle claro al ser humano, para que no haya absolutamente ninguna duda de a quién se debe rendir adoración con exaltación. Así que tenemos un llamado a comprometernos a adorar a Dios, porque en segundo lugar, Dios Todopoderoso es inmutable. No cambia. He enfrentado situaciones que me han llevado a pensar en lo cambiante que somos los seres humanos. Es impresionante. Estaba pensando que somos más cambiantes que los virus que producen enfermedades. Mutamos con mucha facilidad. Pienso en muchos gobernantes políticos. Algunos de ellos llegan con muy buenas intenciones. Pudiera estar pasando en su país, pero no resisten a la tentación de ver tantos millones de dólares o de la moneda nacional pasar por enfrente de ellos. No resisten la tentación a la riqueza, al poder, y cambian de la noche a la mañana. Pero Dios Todopoderoso es inmutable. El salmista confiaba plenamente en que los mandamientos de Dios son perfectos y por lo tanto sus promesas son confiables, debido precisamente a ese carácter moral de Dios que no cambia. La Biblia resalta la estabilidad del carácter justo de Dios. Y permítame, en medio de este tema, levantar mi corazón y mis manos delante de Dios para adorarlo, exaltarlo y agradecerle que no es un Dios cambiante. No es un Dios temperamental, inestable, voluble, ni variable. Dios afirmó esta verdad
cuando dijo en Éxodo 3:14, yo soy el gran yo soy el que soy, y jamás cambia, ni ha cambiado, ni cambiará por la eternidad. El versículo 4 en su primera parte nos dice, y la gloria del rey se refiere a posiblemente el rey David. Y la gloria del rey ama el juicio. Tú confirmas la rectitud. El salmista amaba y confiaba plenamente en los mandatos de Dios. Muchas veces nos resistimos a confiar, a amar los mandatos de Dios, pero el salmista sabía que Dios es el único que tiene un carácter moral inmutable. Él siempre va a ser justo, misericordioso, bondadoso para con toda su creación. Además, todo ser humano ha sido receptor de la justicia y de la bondad de Dios. Por eso es que hay que adorarlo solamente a Él. Se complementa el versículo 4 con su segunda parte que dice, tú has hecho en Jacob juicio y justicia. Todo ser humano puede ser receptor de la justicia redentora de Dios a través de depositar su fe en Jesucristo. Jacob lo era. David lo era, Moisés también, Samuel también, y todos los patriarcas del pueblo de Israel y muchas de las personas que aparecen, cuyos nombres aparecen en las Sagradas Escrituras. Así que el versículo 5 inicia con la segunda vez que se menciona la palabra exaltación. Aquí con el verbo dando esa orden específica. Exaltad a Jehová nuestro Dios y postraos ante el estrado de sus pies. Él es santo. Exaltad a Jehová nuestro Dios y postrarse ante el estrado de sus pies. Yo le llamo la atención a pensar cuál es el estrado de los pies de ese Dios todopoderoso, creador del universo e inmutable. No es una gran alfombra fina alfombra sobre una plataforma grande. El estrado de los pies de ese Dios todopoderoso, creador e inmutable, es el universo que Él creó. Así que hay que exaltarlo. Hay que adorarlo con exaltación. Y se repite por segunda vez la expresión, Él es santo. Por segunda vez se repite la razón concluyente de por qué hay que adorar a Dios.
Y antes de mencionar el tercer punto, ¿se ha preguntado que a todos y todas las cosas a las que se nos invita a adorar aparte de Dios, nunca se da un argumento tan concluyente como este? La exaltación a Dios se debe dar en adoración porque Él es santo. Tenemos un llamado, por lo tanto, a comprometernos a adorar a Dios porque, en tercer lugar, Dios siempre está atento a su creación. Y déjeme decirle que hoy yo estoy predicando este tema después de haber experimentado hace unas horas la atención que Dios siempre pone a los que invocamos su nombre. Dios jamás se ha desentendido de su creación. Usted podría argumentar entonces a qué se debe el trastorno del planeta. Es el ser humano el que se ha descuidado de su responsabilidad administrativa de esta creación que le corresponde a Dios. Los estragos ecológicos que vivimos hoy son prueba de la irresponsabilidad del ser humano, vendiendo el agua que no les pertenece, como me dijo un hombre muy sencillo esta perspectiva y me hizo pensar mucho, vendiendo la tierra que no les pertenece, afectando todo el ambiente, todo el cosmos, para darse cada vez más comodidad y llenar esas ansias de tenerlo todo, de recibir placer lo más que sea posible. El versículo 6 continúa diciéndonos: Moisés y Aarón entre sus sacerdotes, y Samuel entre los que invocaron su nombre. Invocaban a Jehová, y él les respondía. Para entender este verso, yo sugiero leamos la primera parte del versículo 7. En columna de nube hablaba con ellos. Invocaban Moisés, Aarón, Samuel, David. Invocaban el nombre de Jehová, Dios. Y a pesar de su grandeza y a pesar de esa santidad que se repite una y otra vez, Dios sustentaba esa creación y Dios la sustenta hoy día y Dios quiere mantener relación con cada uno de nosotros. Quiere tener comunión íntima con cada uno de los seres que Él creó. Todo depende de cada uno de nosotros, los seres humanos.
Y él le respondía, dice el final del versículo 6. Y el versículo 7 en su inicio dice la manera en que le respondía: en una columna de nube hablaba, interactuaba con ellos. Hoy día nosotros podemos interactuar a través de leer, de entender, de escuchar, de escudriñar su palabra, como lo estamos haciendo ustedes y yo el día de hoy. Y él, Dios le respondía en columna de nube, hablaba con ellos. Por su maravillosa compasión, Dios siempre presta atención a todo el que le invoca. Dios no tiene la limitante de solo tener 2 oídos. Dios puede escuchar a todo aquel que en un mismo instante está invocando su nombre. Déjenme compartirle esto de mi corazón. Saber que Dios bondadosamente, amorosamente, como ningún otro ser en el universo, siempre está atento a nuestras necesidades, es suficiente motivo para que yo lo obedezca y para que yo me rinda delante de él en adoración. El resto del versículo 7 dice: y ellos, refiriéndose sin duda alguna a los que ha mencionado, y ellos guardaban sus testimonios y el estatuto que les había dado. El estatuto, el reglamento, lo guardaban. Todos los que invocaban el nombre de Dios lo obedecían sin cuestionar sus mandatos, sus directrices, sus indicaciones, sus instrucciones. El versículo 8 continúa diciendo: Jehová Dios nuestro, tú le respondías. Tú le respondes. Yo estoy seguro que más de alguno de los que me esté escuchando en esta semana ha recibido una respuesta de Dios. Tú le respondías y fuiste un Dios perdonador y retribuidor de sus obras. Otra expresión interesante. Dios le respondía de inmediato, perdonando al que le pedía perdón por sus actos en contra de su voluntad, en contra de sus mandatos, en contra de sus órdenes. Cuando pedían perdón arrepentidos, Dios de inmediato los perdona, o proveyéndoles para suplir sus necesidades en esta vida temporal. Dios provee a todo el que invoca su nombre. Y cierra este precioso salmo con el versículo 9, repitiendo por tercera vez el término exaltación, nuevamente como una orden. Empieza diciendo el verso: exaltad a Jehová, nuestro Dios, y postraos ante
su santo monte. Dios vuelve a dar la orden de adorarlo a Él con exaltación. Exaltar al Señor. ¿Por qué? Y aquí, por tercera vez, da la razón. Porque Jehová nuestro Dios es santo. Se declara mucho más enfáticamente la santidad del carácter moral de Dios. Porque Jehová nuestro Dios es santo. Así que concluyo esta reflexión diciendo: la inescrutable grandeza y el poder de Dios permanecen firmes desde la eternidad y por la eternidad de manera ininterrumpida, de manera continua. Lamentablemente, y con mucho respeto, pero con mucho amor de parte de Dios, le digo que usted podría estar dándole la espalda a ese Dios todopoderoso al ofrecer su adoración a cualquiera de todas las cosas creadas, en vez de adorar al Creador del universo, al Creador de esas cosas que usted adora con exaltación. Así que la Biblia nos hace ese llamado enfático a toda la humanidad a que no se siga negando para adorar a Dios, porque nadie tiene ni tendrá una excusa válida ante Dios, ante el Dios que lo sabe y que lo ve todo. Así que el Señor en su misericordia y en su gracia proveyó perdón de pecados y una nueva vida que nos devuelve la visión espiritual correcta de la grandeza y el poder de Dios, para que lo reconozcamos como el único merecedor de toda adoración. Empecemos, estimados amigos y amigas, por rendirnos a Él. Por eso, nuevamente hago esta invitación. Abra su corazón y pídale a Jesús que entre en él como su Salvador personal. Porque de esta manera usted podrá experimentar el perdón de pecados y la salvación que Dios ofrece a todos los que se acercan a Él a través de Jesús. En Cristo hay perdón de pecados y vida eterna en adoración y en exaltación al nombre de Dios. Que Dios nos ayude a conocer su persona, su carácter, su obra redentora, para que nuestro ser se arrodille ante Él en adoración, exaltando su nombre santo. Que tengan una buena semana.